Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, estáis viendo en pantalla el Resaver 881 de Sansui, de esta fabulosa marca. Este Resaver, el 881, era el modelo tope de gama dentro de esta serie de Resaver. Cuenta ya casi con 50 años. Lo he tenido aquí, lo he estado reparando, ajustando, poniéndolo al día y, bueno, lo he estado también escuchando durante bastante tiempo. Durante el tiempo que he estado trabajando en su interior, pues me he ido decepcionando de forma gradual. Realmente el circuito electrónico que implementa este equipo en la parte de audio, en la parte de baja frecuencia, bueno, desde la entrada de fono hasta la salida de altavoces, realmente son circuitos electrónicos sencillos, básicos, y no hay ningún tipo de implementación tecnológica que ya por aquella época ya sí hacían otras marcas, inclusive esta marca en otros equipos. Bueno, pues en este modelo y en esta serie de modelos no está muy optimizada la electrónica interna, no ofrece nada que no sea una electrónica básica para conseguir mínimamente unas características o unas especificaciones de equipo de alta fidelidad. Bueno, de hecho me remito al manual donde podremos observar que las especificaciones que entrega este equipo pues son también relativamente bajas, pero aún así, como ya digo, durante el tiempo que he estado trabajando este equipo y analizando el esquema electrónico, he ido detectando ciertos aspectos que principalmente no entiendo cómo esta marca pudo implementar en esta serie de modelos. Las cosas que yo he visto que no me gustan de este equipo no lo he visto en otras series de Resaver de Sansui, ni de amplificadores ni amplificadores integrados. Esta es la única serie de Sansui y de equipos coetáneos que veo este tipo de implementación electrónica que desde mi punto de vista pues no son las más óptimas. Lo vamos a ver a continuación cuando lo abramos. Y también quería comentaros de que efectivamente este equipo pues, puede tener un sonido distinto al de otros equipos de aquella época, pero debido a las especificaciones tan relativamente bajas y relativamente pobres que presenta el Resaver. No me ha gustado su configuración electrónica, el sonido que da, bueno, pues ya sabemos que la parte subjetiva hay que respetarla y forma también un aspecto bastante importante dentro de este mundo del audio, es una parte subjetiva con la cual no se puede entrar a discutir, pero para mí el sonido que entregan este tipo de amplificadores de audio con estas sencillas configuraciones electrónicas y con estas especificaciones tan relativamente bajas, pues en teoría debe ser peor que el que entregan equipos de alta fidelidad con circuitos electrónicos más trabajados, más depurados y por consiguiente especificaciones que acentúan más y apoyan más la alta fidelidad del sistema. Pero bajo mi criterio, en mi opinión, un sonido inferior al de otros equipos mejor trabajados que este. Bueno, ahora voy a abrir el equipo y voy a comentaros un par de aspectos que realmente no entiendo cómo se pudieron montar en este equipo y que no he visto en ningún otro equipo, ya sea de la misma Sansui ni de otras marcas. Vamos comentando todo esto. Bueno, ya hemos abierto el Sansui 881 y esto es lo que nos encontramos. A ver, yo no me voy a cansar de decirlo nunca, no abráis estos equipos porque en el interior tenemos tensiones muy peligrosas, más de 100 voltios en corriente continua, que la verdad es que es bastante peligroso, y por supuesto los 230 voltios de la red. Esas tensiones, tanto alternas como continuas, están repartidas en muchos puntos del circuito y aunque aquí nos encontremos la fuente de alimentación, tocar por esta parte de aquí o por aquella, pues puede ser bastante peligroso, así que nunca lo abráis, nunca manipuléis dentro del equipo. Bueno, en principio este equipo cuando lo abrimos hay que tener en cuenta que tiene prácticamente 50 años, se ve una distribución pues bastante coherente en esta primera parte, toda la parte de sintonía, y en la parte de atrás, separada por esta chapa que atraviesa el equipo, tenemos todo lo que es la parte de potencia, el transformador, los condensadores de filtro, fuente de alimentación, circuito protector. Y quitando esta chapa tenemos lo que es el circuito amplificador de potencia que va encajado de forma vertical sobre la base de la fuente de alimentación. De la base del circuito de la fuente de alimentación salen los cables a los transistores finales de potencia que en este equipo los tenemos en la parte exterior y bueno, eso facilita la evacuación del calor. Este equipo lo he reparado, le he cambiado un componente electrónico, lo he puesto al día y cuando me sumerjo en los esquemáticos electrónicos que quedan implementados por los circuitos que estáis viendo, entonces cuando voy descubriendo la filosofía que tuvieron en este caso el conjunto de ingenieros que desarrollaron esta serie de equipos, evidentemente en aquella época pues sería un equipo de alta gama, pero a día de hoy la verdad sinceramente se consiguen Resaver bastante mejores que este desde el punto de vista del diseño y la implementación electrónica de circuitos, tanto en el desarrollo y en la depuración de los esquemas electrónicos para conseguir las especificaciones del fabricante, como en la implementación práctica de esos esquemáticos sobre las placas de PCB o de circuito impreso. Este equipo tiene para mí desde mi punto de vista un error de diseño en la fuente de alimentación. En este caso, sí es verdad que el equipo ahora mismo, por ejemplo, no hace ningún ruido, pero es muy susceptible a hacer ruidos provenientes de la fuente de alimentación, porque la fuente de alimentación en equipos de audio se deben de diseñar bajo unas tipologías específicas para controlar ya no solamente el rizado, sino los posibles ruidos por bucles de masa que puedan aparecer en el equipo, que al final acaben siendo amplificados por la etapa final de potencia. Desde el punto de vista de la ingeniería, lo intento pensar y no consigo
entender cómo Sansui pudo hacer en este equipo este tipo de fuentes. Ellos tendrían su motivo y son susceptibles a que aparezcan ruidos. Y estos ruidos vienen apareciendo ahora en las últimas décadas a causa de esa mala decisión a la hora de diseñar la fuente de alimentación. Bueno, no me quiero enrollar más y vamos a ir directamente al grano. Bueno, vamos a ver algunos detalles de por qué este equipo está por debajo de lo que esta marca en otros modelos sí implementa perfectamente bien. Sin embargo, en este equipo no entiendo por qué, o en esta serie de equipos no entiendo por qué tuvieron esta línea de actuación. Bueno, esta es la parte trasera del equipo. Ahí estáis viendo los zócalos de los transistores finales de potencia. Aquí está el transformador y aquí están los condensadores de filtrado. En primer lugar tenemos el elemento transformador, donde ocurre la separación galvánica. De los devanados de secundario, a lo primero que tenemos que atacar es al puente rectificador. Y del puente rectificador atacamos a los condensadores de filtrado, y ya a partir de ahí, bueno, pues depende del equipo, podemos obtener diferentes tensiones a través de otros puentes rectificadores, a través de fuentes estabilizadas, etcétera. Bien, aquí, ahora sí. En estas conexiones vienen los devanados del secundario, pasan por unos fusibles, de los fusibles a los puentes rectificadores y, bueno, en una distribución inversa hacia los condensadores de filtrado a través de estos cables y conectados directamente de esta forma a la placa de PCB. La verdad es que ya simplemente la conexión de los condensadores del puente rectificador hacia los condensadores no entiendo por qué la hacen así. Yo no entiendo por qué esta placa no la diseñaron un poco más larga y hicieron una distribución más coherente y dentro del sentido común que tiene la rectificación de corriente alterna, corriente continua, y pusieron los componentes de forma más coherente. La acción de los condensadores se aplica al circuito electrónico en esta parte de aquí. Ya podían haber puesto los condensadores en esta zona y haber hecho la placa un poco más para allá. Tenemos también que ahora los condensadores llevan el punto central de masa, viene unido a esta conexión de aquí, que coincide con la toma central de los devanados del transformador, del secundario del transformador. Y en la conexión de masa, en la conexión central de los condensadores, entra un factor importantísimo a la hora de diseñar amplificadores de audio, que se conoce como una conexión de masa en estrella. Es decir, en esta opción pues podían haber hecho una conexión entre el positivo de este condensador y el negativo de este, que conforman la masa del sistema, y a ese punto llegar con todas y cada una de las masas del circuito, y no es así. Sacan el positivo de este condensador a través de este cable aquí a este punto donde tenemos la toma central del transformador, sacan el negativo de este condensador, es decir, utilizan dos cables, y aquí, bueno, pues deberían de llegar todas y cada una de las masas principales del equipo. Sin embargo, no es así. Sansui implementa un recorrido de masa un poco extraño, no hace confluir en este punto todas las masas del sistema. Lleva dos masas, pero hay otras masas que también deberían de confluir en este punto. Estas masas que están aquí, pues también deberían de coincidir en este punto. No hacer una conexión desde aquí hasta aquí y unas masas coincidan aquí, las otras masas coincidan aquí. Eso puede provocar bucles de masa, aunque bueno, en principio si lo hicieron así es porque tendrían estudiado o tendrían sus criterios a la hora de establecer dos puntos de masa principales en el equipo, pero lo que no comparto es utilizar la estructura metálica como conductor de masa entre diferentes puntos del circuito electrónico. Si veis junto a la conexión principal de masa, pues tenemos un tornillo. Este tornillo, que va atornillado sobre el chasis metálico, también tiene una conexión eléctrica sobre la masa principal, y a través del chasis metálico hacemos una conexión de otros puntos, inclusive de la propia fuente, de la propia tarjeta de la fuente de alimentación. Ciertos puntos que también tienen que ir a masa, como estos de aquí, esta pista de aquí también es de masa, pues hace la conexión con la masa principal a través del chasis. Y bueno, y esta serie de bucles de masa pues es muy susceptible de presentar en el recorrido de ese bucle una cierta resistencia, que haya una caída de tensión y aparezca una intensidad que sea amplificada por el amplificador de potencia y obtengamos el típico zumbido de alterna de 50 Hz en los altavoces. Si tenéis equipo con este tipo de problema, pues bueno, os aconsejo que reviséis estas conexiones de masa, quitéis los tornillos, los lijéis y volváis a apretarlos bien para que los bucles de masa queden con la mínima resistencia posible. Es un error hacer este tipo de fuente de alimentación donde las masas se distribuyen por diferentes sitios, no hay un punto central de conexión estrella definido y establecido en el diseño. No lo entiendo. Eso con respecto a la fuente de alimentación, que tiene un diseño de masa un poco extraño. Vamos a ver también otro aspecto importante con respecto a la etapa de potencia. Bueno, ahí estáis viendo el circuito amplificador de potencia, que es este de aquí. Va insertado en ese slot azul sobre la placa de la fuente de alimentación. Bueno, aquí también se implementa el circuito protector de altavoces, que también es un circuito bastante simple. Bien, pues en ese slot pues presenta las conexiones entre la fuente de alimentación, las señales de entrada, las conexiones entre los transistores driver
o los transistores previos a los transistores finales de potencia, es decir, la alimentación entra por el slot, las conexiones de los transistores salen del slot, el punto común de los transistores finales de potencia, que es la salida de audio, entra otra vez al slot para coger la realimentación. Bueno, la verdad es que utiliza la ranura para entrar y salir de una forma redundante, que no entiendo cómo diseñaron eso así. No es suficiente con eso, que la resistencia de emisor de los transistores finales de potencia la colocan también en una placa aparte de la placa principal, es decir, estamos haciendo conexiones hacia un lado y hacia otro que realmente no se hacen en otro equipo o se hacen de forma mucho más óptima que se hace en este amplificador. Esto lo vamos a ver ahora en el esquema electrónico para que veáis en el esquema electrónico lo que está ocurriendo. Ciertas conexiones se ahorran si esta resistencia la implementan en la propia placa de la etapa de potencia, como es lo normal en la mayoría de los modelos, inclusive ya digo de Sansui. Esas resistencias son importantes puesto que son las resistencias que implementan la realimentación local negativa de los emisores de los transistores finales de potencia. Entonces hay que minimizar el valor óhmico de esa conexión para aportar una realimentación negativa correcta local a esta etapa final de potencia en cuestión de temperatura y embaramiento térmico. Vamos a ver todo esto en el esquema y lo seguimos comentando. Bueno, en pantalla estamos viendo el esquema electrónico del Sansui 881. Bueno, la mitad del esquema electrónico. Esta, digamos, que podríamos decir que es la parte de baja frecuencia, incluida la fuente de alimentación. En la página siguiente del manual de usuario tenemos la parte de alta frecuencia, o bueno, la parte de sintonía. Vamos a centrarnos en este esquema, en el esquema electrónico. Tenemos en esta parte inferior lo que es la entrada de red, transformador de alimentación, fuente de alimentación, principal y secundaria, circuito protector de altavoces, selector de pareja de altavoces y conectores de altavoces. Y en la parte superior tenemos los conectores RCA, de etapa amplificadora y ecualizadora de fono, preamplificador con control de tonos de un canal y del otro, el circuito para amplificar y mezclar la señal del micrófono y las dos etapas de potencia, canal derecho y canal izquierdo. Quiero centrarme un poco en las etapas de fono de este Sansui 881, que la verdad entiendo que son etapas de fono muy básicas dentro de lo que fueron las siguientes etapas de fono de la misma Sansui. En concreto giran en torno al circuito integrado BA312, que bueno, que en su interior lleva una suerte de 3 transistores, 2 de ellos en configuración Darlington, y en realidad es un circuito de fono muy sencillo, muy básica como todo el amplificador. Solamente hay que hacer una visual general a todo lo que es la parte de amplificación en baja frecuencia. Se puede observar en toda esta zona que el circuito es un circuito sencillo, a pesar que en aquella época había ya configuración electrónica más complejas y más depuradas que esta. Son etapas básicas, prácticamente lo mínimo que se puede montar para un equipo al que se le espere una mínima fidelidad. Aquí tenemos el esquema electrónico de la fuente de alimentación, que es justamente hasta aquí, porque esta zona de aquí es el sencillo circuito protector de altavoces que implementa el amplificador. Que en este caso, pues tenemos un circuito que simplemente se limita a darnos un retraso en el encendido del equipo para evitar escuchar en el altavoz la carga de los condensadores, ese retraso de varios segundos hasta que escuchamos el relé y ya comienza la música. Esa es una función, y la otra función es detectar simplemente si tenemos corriente continua a la salida del amplificador, que es este circuito de aquí. Este es uno de los dos canales. Pues si aquí tenemos corriente continua porque alguna parte del circuito haya fallado o algún transistor se haya puesto en cortocircuito, para no aplicar los más o menos 45 voltios a la salida del altavoz, pues a partir de un valor bajo de corriente continua, bueno, es detectado por esta suerte de resistencia y condensadores, y mediante estos transistores pues desactivan el relé, que en última instancia desactivan los altavoces de la etapa final de potencia. No hay más protección en este amplificador, puesto que la configuración es bastante sencilla. Si nos centramos en sí en la etapa de potencia de uno de los dos canales, que es esta que estáis viendo por aquí, pues podemos ver que contempla las etapas mínimas de manual básico de diseño de amplificadores de audio. Una etapa diferencial básica, bueno, con un diodo Zener para conseguir una corriente constante, una etapa de amplificación de voltaje, un suministro de corriente constante para la polarización de los transistores, la red de polarización que establece la corriente de reposo de la etapa final de potencia, unos transistores driver y los transistores finales de potencia. Bueno, vemos que esta línea discontinua de raya de punto pues delimita la tarjeta de la placa de potencia que va insertada de forma vertical en la placa de alimentación. Vemos que los transistores están fuera de la etapa de potencia, sin embargo, estas conexiones en la realidad vuelven a la placa y se comunican con la fuente de alimentación a través del conector azul que habíamos visto antes. Aquí Sansui decide, por ejemplo, colocar la resistencia de emisor, tan importante para la compensación térmica de los transistores finales de potencia. Decide, pues, a través de cables y conectores, montarlas en una placa aparte. Y mirad la lógica que yo no le veo a este sistema. Desde el emisor vemos aquí la marca U, pues viene aquí
Aquí tenemos la resistencia de emisor y devuelve la otra conexión de la resistencia de emisor otra vez de cable y de conector, marcado aquí en este caso por la marca V, al punto central de salida del amplificador, que es donde debe de conectarse la otra parte de la resistencia de realimentación negativa en corriente. Aquí hace una serie de idas y venidas a un componente específico que podéis ver que aquí coloca de forma independiente en otra placa distinta. Yo entiendo que eso no es lo más óptimo. Sansui en este equipo no quiso implementar todo aquello que ellos saben, toda la tecnología que ellos tenían desarrollado, pero sí es verdad que este equipo está muy laureado en internet y electrónicamente es un equipo bastante sencillo. Y ahora vamos a ver que efectivamente este equipo pues lleva este diseño electrónico tan básico y sencillo, pues lleva implícita unas especificaciones pues también pues bajas dentro de lo que son los equipos de alta fidelidad. Aquí estamos viendo las especificaciones técnicas de este amplificador. Efectivamente tiene 60 vatios por canal, una potencia bastante considerable sobre una carga de 8 ohmios, y aquí empezamos a ver ya las consecuencias de este diseño poco depurado y vemos que cuenta con distorsiones de 0,3% en THD, bueno, y más importante en intermodulación del 0,3%. Ya son distorsiones que a cierto volumen pues se pueden notar. Y bueno, yo no digo que gusten o no gusten, pero ya empiezan a rondar el límite de lo que es audible para ciertos oídos. La respuesta en frecuencia pues no supera los 30 kHz, una respuesta en frecuencia pues pobre, un damping factor correcto. He expuesto en varios vídeos que esto no tiene ningún tipo de influencia en la calidad del sonido, puesto que tenemos los bucles de realimentación negativa que, bueno, que son unos grandes desconocidos y que se encargan de esa corriente inversa que procede del altavoz. Pues el bucle de realimentación negativa hace perfectamente su trabajo y deriva esas corrientes hacia masa o hacia los raíles de la tensión y no influye en el control del grave. Esto podría tener algún sentido si habláramos de amplificadores con alta impedancia de salida. Vemos que efectivamente la separación entre canales de 45 decibelios es una separación medianamente pobre. Los niveles de ruido pues son también en fono suelen ser bajos, pero en entradas auxiliares pues de 80 decibelios también es una relación señal-ruido suficiente, pero pobre en comparación con cualquier otro equipo mejor trabajado de aquella época. Las impedancias y sensibilidad de entrada, esto no es significativo. En la sección de radio, aunque tiene una buena sensibilidad, 1,8 microvoltios, pero vemos también que todas las demás especificaciones están un poco por debajo de cualquier otro receiver de aquella época. Bien, pues todo esto hace que este equipo efectivamente, pues cuando tú lo escuchas y haces una conmutación con otro equipo que tenga el circuito electrónico mejor desarrollado, con mejores especificaciones, se puede notar alguna diferencia significativa y puede hacernos creer que este equipo suena mejor. En mi opinión, este equipo no suena mejor que cualquier otro modelo que tenga mejores especificaciones y un circuito electrónico mejor desarrollado. Gracias por ver este vídeo y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente.